Hola queridos hermanos, queridos amigos, bienvenidos un día más a este directo de Facebook para que podamos estudiar juntos la palabra del Señor. Y hoy, como todos los viernes, nos dedicamos a la serie de estudio bíblico, hermenéutica bíblica. Vamos a continuar con la hermenéutica bíblica, estudiando cómo interpretar la Biblia, pero a la vez estudiando la Biblia, porque los ejemplos que vemos, aquello que miramos es de la propia Escritura y, bueno, alcanzamos dos objetivos a la vez, dos propósitos. Por un lado, aprender cómo interpretar la Biblia y a la vez recibir el alimento espiritual estudiando la Biblia por los ejemplos que vemos en ella y la forma en la que la estudiamos. Entonces, pues bueno, ahora mismo no recuerdo la cuenta, qué clase es, pero cuando pongo el título ahí ya sí me fijo y llevamos ya unas cuantas clases sobre hermenéutica bíblica. Y seguimos adelante, sin prisas, pero poco a poco, profundizando, con constancia, perseverando en estas cosas. Así que lo primero que vamos a hacer, como tenemos por costumbre, es orar, pedirle al Señor que Él nos dirija. Así nos pondremos en sus manos y que el Espíritu Santo sea quien nos enseñe todas las cosas. Vamos a orar. Señor, gracias por el momento que ahora nos permites tener, gracias porque ahora podemos reunirnos como iglesia alrededor de tu palabra. Aunque estemos hermanos de diferentes lugares del mundo, nos sentimos iglesia, Señor. Sabemos que formamos parte del mismo cuerpo, que tenemos los mismos intereses, que el Espíritu Santo que llena nuestra vida es el mismo. Por eso, Señor, necesitamos tu dirección. No queremos vivir una religión más, seguir una serie de rituales, de normas, de prácticas. Queremos realmente experimentar tu palabra. Queremos realmente vivir la vida abundante en Jesús y somos conscientes, porque tu palabra nos lo enseña, que necesitamos esa dependencia de la Escritura, de venir constantemente a beber, a comer tu palabra, para que la obra que haces en nosotros continúe, para que nos puedas dar instrucciones, para que nos puedas hablar, para que puedas tratar con nuestra vida. Ayúdanos pues en esta tarde, que el estudio bíblico venga guiado por ti, dirigido por ti, que todo cuanto hagamos y digamos, Señor, sea para tu gloria y sea solo conforme a la verdad. Gracias por mis hermanos que han escogido escuchar este estudio y de esa forma compartir juntos en comunión este tiempo. Te lo pedimos todo agradecidos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, queridos hermanos, pues vamos a comenzar hermenéutica bíblica un día más, este estudio de hoy. Y en el chat en directo pues ha escrito Benito, buenas tardes, Miriam también, buenas tardes, Juan Bermudo, hola Juan, ¿cómo estás? Ana Karina, buenas tardes. ¿Quién más tenemos por aquí? Carmen Reyes, feliz y bendecido viernes, dice Carmen, igual para ti. María Luisa, buenas tardes. Ana Rita, bendiciones. Y Juan Vázquez, bendiciones. Buenas tardes a todos. Bien, ahí estamos, un grupo de hermanos y vamos a estudiar hermenéutica bíblica. Hoy vamos a hablar, ya teniendo en cuenta todo lo que hemos estado viendo hasta ahora, vamos a hablar de el libro, o sea, cada libro de la Escritura en particular. Tú sabes que la Biblia tiene 66 libros que forman esa biblioteca conjunta a la que llamamos la Biblia o las Sagradas Escrituras, la Santa Biblia. Entonces, cada libro de la Biblia tiene un tema en común con toda la Biblia. Por eso siempre decimos que todo texto tiene que ser estudiado, interpretado en su contexto, y que finalmente hay un contexto total en la Escritura. Todos los temas que aparecen en la Biblia están relacionados entre sí. Pero cuando aplicamos la hermenéutica bíblica, tenemos que tener en cuenta un principio, y es que cada libro fue escrito con un propósito en particular, aunque esté esa trama
universal, o sea, en toda la escritura, en los 66 libros, pero en particular, cada libro fue escrito con un propósito determinado. O sea, cada libro tiene un tema principal, un hilo de trama propia, que lo conecta con el resto. Pero es muy importante identificar el tema principal de cada libro para poder tener una interpretación correcta de lo que se enseña en ese libro. Entonces, es una misión del estudiante averiguar, cuando uno se propone dar una predicación sobre un texto, dar un estudio bíblico sobre cualquier texto. Todos los textos están comprendidos dentro de un libro o carta, pero hablamos de libros en general. Entonces, para llegar a interpretar todo correctamente, en primer lugar necesito saber cuál es ese tema principal del libro. ¿Por qué fue escrito este libro? ¿Qué intención tenía el escritor para compartir, comunicar a sus oyentes, a sus lectores? Entonces esa es la tarea principal del estudiante, investigar, leer. No conformarse, recuerda con lo que hemos dicho otras veces, no conformarse con buscar un diccionario bíblico, un comentario bíblico, o hay Biblias de estudio que al comienzo de cada libro o carta viene información de estudio y te dice tema del libro y ahí te aparece. No nos vale eso. Eso queda en segunda posición. Nosotros hemos enseñado aquí que lo correcto, lo adecuado, es que primero tú busques por tu cuenta. Que cada uno profundice a ver cuál es el tema del libro. Y cuando tú creas ya tener toda esa información, entonces sí, consulta lo que dicen otros. A ver si coincide, a ver si tú te dejaste algo, a ver si... Porque de esa forma es como nos ejercitamos. El estudio bíblico es como un ejercicio. Los atletas, cualquier modalidad deportiva requiere de práctica, requiere de esfuerzo. Y el estudiante bíblico también tiene que esforzarse, tiene que practicar, tiene que profundizar. Todo lo que estamos estudiando aquí no serviría de nada si no intentamos practicar luego, ponerlo por obra, cada uno de nosotros desarrollarlo dentro de nuestro propio interior. Entonces hoy vamos a hablar de eso, de el tema de cada libro, y la pregunta es: ¿y cómo hago para averiguar el tema del libro? Bueno, mira, hay una serie de cosas que vamos a ir mencionando y después veremos algunos ejemplos. Una de ellas nos ayudará a ver la relación entre frases, párrafos. O sea, al leer la carta, tú vas a ver que se repiten palabras, se dice, a veces el propio texto dice: para esto he escrito esto. Por ejemplo, Juan y Lucas, dos escritores del Nuevo Testamento, identifican de una forma clara el propósito del libro que ellos escriben. O sea, ellos dicen el por qué, cuál es el tema, lo dicen. Si vemos en Lucas capítulo 1, versículo del 1 al 4, así comienza este evangelio y Lucas dice el por qué escribe el evangelio. Entonces ya nos facilita el conocer el tema. Dice Lucas 1 del 1 al 4, puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Lucas da la razón, dice cuál es el tema principal, cuál es la motivación, para qué él escribe Lucas el Evangelio. Bueno, pues para que se conozca bien la verdad. De las cosas han sido ciertísimas, dice ahí, en las que tú has sido instruido. O sea, que no queden dudas de lo que se ha dicho, de lo que se ha contado acerca de Jesús. Yo aporto pruebas
Yo aporto información vital para que esto quede muy claro, que es la verdad. Ese es el propósito de Lucas aquí en el Evangelio. Juan también nos dice el por qué él escribió su Evangelio. Y lo dice en el capítulo 20 de Juan, versículo 31. Juan 20, 31. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Entonces Juan también nos dice el por qué él escribe. ¿Cuál sería el tema principal del libro? Conocer a Jesucristo y creer en él, para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y que la consecuencia de eso pues tenga vida eterna, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Lucas también escribe los Hechos de los Apóstoles, que es la materia que nos ocupa en el estudio bíblico los martes, y también el versículo 1 del capítulo 1, Lucas identifica el por qué escribe esta carta. En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba y continúa. O sea, entonces, ¿cuál es el tema de Hechos? Es la continuación del Evangelio. Es continuar con la historia. ¿Recuerdas? Lo hemos leído. ¿Para qué escribió el Evangelio? Para que se conociesen todos los datos, todos los detalles, para atestiguar de la verdad. Que la historia de Jesús, que su vida, de que lo que él hizo, que lo que él enseñó es cierto, ciertísimo. Y entonces Hechos, él nos conecta directamente con el Evangelio. Es la continuación de la historia. Ahora, del comienzo de la Iglesia, pero con el mismo fondo, que todos conozcan la verdad, que se sepa que esto no es una historia así de cuentos de hadas, no, que tenemos pruebas, que hay argumentos, que hay testigos, que son hechos tangibles, palpables. Eso es lo que Lucas nos dice. Juan no solo escribe el Evangelio, también escribe 3 cartas. Y en sus cartas él también nos dice, identifica el tema. Por ejemplo, en primera carta de Juan, primera de Juan 1, 4, estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Capítulo 2, versículo 1, hijitos míos, estas cosas os he escrito para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y en el 5.13, ¿notas? Él mismo dice, estas cosas os he escrito para una forma de identificar el tema. 5.13, estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Entonces nota que hay algunos escritores que de alguna forma en su propio escrito identifican el tema o la causa de por qué escriben. Entonces eso nos ayuda mucho a la hora de averiguar cuál es el tema principal del libro o la carta o el tratado que voy a leer. Pero en otros casos no es tan fácil, hay que profundizar, hay que buscar, hay que meterse dentro de la lectura. G. Campbell Morgan, un predicador, escritor de hace ya un par de siglos, es del año 1863 al 1945. Este predicador, escritor, tenía la costumbre, escúchame bien, tenía la costumbre de leer un libro 50 veces antes de predicar o enseñar sobre él. ¿Lo has oído bien? Y era un teólogo, era un maestro, tenía un gran conocimiento. A veces nosotros pensamos, bueno, yo ya no necesito hacer eso, yo conozco la Escritura a la perfección. Pero estos hombres de Dios nos han dado ejemplo que lo que ellos hacían daba fruto porque podemos ver el testimonio de sus vidas. Y este hombre se puso esa norma. Si voy a predicar sobre Filipenses, se leía 50 veces Filipenses antes de ponerse a enseñar o predicar sobre esta epístola. ¿Te imaginas? Y dices, ¡qué aburrimiento! La palabra de Dios no aburre, hermano.
¿Por qué? Porque no se lee como cualquier otro libro. La palabra de Dios es alimento. Sería como decir, ¿y cuántas veces comes al día? Tú dices, 2, 3. ¿Y eso lo haces cada día? Sí. ¿Cuántas comidas en un año? Pues multiplica 2 o 3 veces por 365. Vaya aburrimiento comer tanto. ¿Verdad que no? ¿Te aburre comer? ¿Por qué? Porque lo necesitas. ¿Sabes por qué no te aburre comer? Porque tienes hambre. Cuando uno tiene hambre, está deseando sentarse a comer. Cuando no te encuentras bien y se te va el apetito, pues simplemente hay personas que prefieren, ay, no tengo hambre, no voy a comer nada, voy a tomar alguna cosita. En el aspecto espiritual también pasa eso. El que tiene hambre, come. Sin duda, queridos hermanos, los que estáis aquí cada día es porque tenéis hambre. No creo que vengáis para verme a mí, sino porque tenéis hambre de la palabra de Dios. Y esa es muy buena señal de que nuestra salud espiritual está al alza. Estamos bien, estamos mejorando, estamos creciendo. Pero hay creyentes que no tienen apetito por alguna enfermedad espiritual. Y se conforman con lo que yo os decía. Ay, es que no tengo apetito. Bueno, ¿sabes qué? Tomaré alguna cosita. Iré al culto, ya lo veré por internet, pero una vez a la semana, no cada día o cosas de este tipo. Norma, lee el libro repetidas veces. No te voy a decir que lo leas 50 veces. Mira, si pudiesen ser 100, mejor. Pero yo también soy realista y soy práctico. Y a veces no se dispone de todo ese tiempo. Pero esta es una norma de interpretación bíblica, de hermenéutica bíblica. Lee cada libro, no solo el pasaje, es que solo voy a predicar esto. No, sí, pero está en un contexto. Lee el libro repetidas veces. Mira, esto es la verdad, es que no hay atajos en el estudio serio de la Biblia. Hay predicadores express. Ay, tengo que predicar este día. Espera, internet, bosquejos de predicaciones. Me miro 2 o 3, esta me interesa, me la descargo y predico sobre eso. Todo eso después se transmite, se siente. El sermón se tiene que cocinar a fuego lento. Tiene que haber oración detrás de la predicación. Tiene que haber vida, tiene que haber estudio, tiene que haber excavar hondo. Si no, todo queda superficial, todo queda como así, como muy falso, como, busco una palabra, como muy, cuando una cosa no es genuina, ¿no? Como muy falsificado, como muy, no es auténtico. Y eso es algo que se nota. El sudor intelectual es imprescindible. Antes hemos comparado el estudio bíblico con el ejercicio físico. Si uno quiere ser un buen atleta, si uno quiere ser un buen futbolista, si uno quiere ser un buen modalidad que quieras en el deporte, tienes que sudar la camiseta, tienes que hacer ejercicio, tienes que entrenar, tienes que estar ahí dándolo todo. Cuando descuidas tu forma física, después se nota. Yo ahora estoy descuidado en mi forma física, lo reconozco. Entonces este verano Raquel y yo nos pusimos a subir un 3000, un pico de más de 3000 metros en el Pirineo, y yo no podía, los músculos se me acalambraban de las piernas. Será la edad también, será una mala racha, no sé, pero sin duda hay que ejercitar, hay que practicar, la musculatura tiene que estar en forma, tus pulmones tienen que estar preparados, si no, no puedes. Espiritualmente es igual, no hay atajos en el estudio de la Biblia. Es que por aquí llego antes, no se puede. Hay que esforzarse, pero tenemos la motivación porque sabemos que la palabra de Dios es vida para nosotros, es riqueza espiritual. ¿En qué quedamos? 50 o 100 veces, dice Benito. Si pueden ser 100, mejor que 50. Si no pueden ser 100, mejor 50. Y si en vez de 50 son 25, pues 25. Y si son 15, pues 15. Pero la idea quedó clara, ¿no? Hay que leer cada libro repetidas veces. Dices, es que yo solo puedo 5. Bueno, pues 5. Solo puedo 3. Bueno, pues 3.
mejor eso que nada, pero cuanto más, mejor. Y Carmen dice, plagio. Bueno, mira, no critico que recurramos a material para tener un bosquejo, para predicar, Estoy hablando del sistema. Predicación, sermón express. Me descargo esto es lo que digo. No. Yo tengo que recurrir a mucho material, tengo libros, tengo literatura, consulto esto, consulto lo otro, recursos, entonces me lleno, me enriquezco de aquí, de allá, de no sé qué. Yo puedo coger un bosquejo de una predicación. Hay hermanos que escriben libros con bosquejos de predicaciones para que se usen, no para escribir ellos y ya está. Yo que sé, aquí en la estantería, por ejemplo, tengo un libro de Antonio Cruz que se titula Sermones actuales sobre las parábolas de Jesús, por ejemplo. Entonces tú dices, mira, me gustaría predicar sobre una parábola. Buscas un bosquejo, pero ¿qué haces con el bosquejo? Tienes que desarrollarlo tú. Me descargo un sermón de internet. Yo a veces he leído sermones de Spurgeon, era un buen predicador y tiene sermones muy buenos. Cuando tú lees un sermón de Spurgeon, te das cuenta la calidad. No es como hoy en día, hay predicadores que sus predicaciones buscan el poder de Dios y se basan solamente en frases repetitivas. Pero no hay doctrina, no hay teología, Tú lees un mensaje de Spurgeon y ahí rebosa la teología. Ahí está realmente todo. Bueno, entonces yo puedo tener ese bosquejo de ese sermón, pero no es que voy a repetir todo lo que está ahí. Yo tengo que desarrollar mi propio sermón. Puedo tomar el bosquejo inicial como una referencia, pero hay que cocerlo, hay que buscar qué es lo que Dios me da para que yo lo pueda dar. Y cuando tú quieres escudriñar la Escritura, tienes que sudar intelectualmente. Bien, ¿cómo entonces averiguo el tema principal de un libro? Hay que fijarse en las indicaciones del autor. Entonces nos vamos a formular 4 preguntas. Primera pregunta. ¿Indica el autor del libro el tema? Como antes hemos visto, en el caso de Lucas o Juan. Esa es la pregunta que yo me hago. Entonces yo, conforme voy leyendo, tengo en mi mente esta pregunta. A ver si veo que el propio escritor indique el tema del libro. Segunda pregunta que tengo que hacerme. ¿Cuáles son las palabras, frases y conceptos que se repiten una y otra vez en el libro? Después vamos a ir a la Biblia y vamos a ver ejemplos para que veamos de una forma gráfica en el terreno esto que estamos planteando nosotros. ¿Cuáles son las palabras, frases, conceptos que se repiten una y otra vez en el libro? Notarás que para responder a estas preguntas no basta con leer una vez sola un libro, tendrás que leerlo repetidas veces. Tercera pregunta. ¿Cuál es el tema que ocupa el mayor número de versículos? Porque en un libro tú vas a ver que aparecen muchos temas. Por ejemplo, tú estás leyendo en una de las cartas, en Efesios, por ejemplo, tú estás leyendo en Efesios y de pronto verás que Pablo está hablando a los esposos cómo tienen que tratar a sus esposas. Vale, entonces tú dices, el tema de la carta es ese. No, pero de pronto tú ves que también aquí Pablo está hablando de su ministerio a los gentiles. De pronto tú vas a ver que se habla de la unidad de la iglesia. De pronto tú vas a leer también que los hijos tienen que obedecer a sus padres. De pronto tú vas a ver que se habla de la armadura de Dios. ¿Notas? En un libro hay muchos temas, pero buscamos el tema principal del libro. O sea, ¿cuál es el tema principal del cual todo lo demás depende? Por eso, para interpretar los pasajes, yo tengo que conocer el tema general. Entonces eso me ayudará a entender el porqué de los otros temas. Entonces, yo me tengo que fijar, la tercera pregunta es esta, ¿cuál es el tema que ocupa el mayor número de versículos?
mira, este tema ya lo dijo en el capítulo 1, aquí lo vuelve a repetir, y más adelante me doy cuenta que vuelve a repetirlo. Eso ya me está indicando algo. Y cuarta pregunta que tengo que hacerme: ¿cuál fue la necesidad que tenían los lectores a quienes iba dirigido el libro en primer lugar? O sea, todos los libros de la Biblia en un primer lugar iban dirigidos a una clase de lectores. Bueno, ¿cuál era la necesidad que tenían? De hecho, se nota en algunos libros, algunas cartas de Pablo, por ejemplo, que Pablo está respondiendo a algún propósito, alguna pregunta, alguna cuestión que le habían planteado. Por ejemplo, las cartas dobles, libros dobles, sin duda van a tener una conexión entre sí. Si tú lees Primera de Tesalonicenses, después de hacer todo este estudio profundo que estamos diciendo, tú vas a estar viendo a ver si Pablo identifica el tema, tú vas a estar mirando todas las palabras, frases, conceptos que se repiten, tú vas a leer en la carta, en la Primera Tesalonicenses, cuál es el tema principal que más se está repitiendo en diferentes pasajes. Entonces, tú tienes todo esto en cuenta y llegas a la conclusión. El tema de la carta a los tesalonicenses, la primera, es la segunda venida de Cristo. Ya lo tengo. Y entonces, cuando tú vas a la segunda epístola a los tesalonicenses, bueno, posiblemente tiene que ver con la primera. En este caso, después de hacer todo el estudio, te vas a dar cuenta que lo que motiva a Pablo a escribir la segunda carta a los tesalonicenses es porque cuando él dijo que Cristo viene pronto, los creyentes pensaron que se refería pronto a allá, que viene ya. Y se descuidaron en sus cosas con este mundo, con sus obligaciones familiares, etc. O sea, vivían como si Cristo viene mañana. Entonces Pablo tiene que escribir una segunda epístola para enseñarles más, para que entiendan que se tienen que cumplir cosas en el tiempo para que Cristo venga. Se tiene que manifestar el anticristo, tiene que ocurrir esto. Entonces él amplía esa idea. Muy bien, vamos a la Biblia y así vemos ejemplos y todo esto, la teoría la vamos poniendo por práctica. Vamos a tomar dos libros, en este caso cartas, y vamos a ver cuál es el tema principal de estas cartas siguiendo los pasos que hemos dicho hasta ahora. Una de ellas va a ser Filipenses. Vámonos a la carta a los Filipenses. Y si yo os pregunto cuál es el tema de la carta a los Filipenses, ¿qué me diríais? Pero no se vale ahora, si tienes la Biblia de estudio, voy a mirar mi Biblia de estudio a ver qué dice ahí al principio, y así ya tengo la respuesta. Bueno, no es seguro, ¿eh? A lo mejor es una postura, pero hay otras. No quiere decir que yo tenga razón y esa Biblia de estudio esté equivocada, pero no nos quedamos con lo primero que diga un comentario bíblico. Yo os he contado a veces mi experiencia de buscar un tema, leer 3 comentarios y encontrarme con 3 posturas distintas. Entonces decir, vaya, ¿y cuál de los 3 tiene la razón? ¿Entiendes? O sea, no porque tú digas, es que esta Biblia de estudio es buenísima, todo lo que diga esa Biblia ya es 100% exacto. Bueno, es el criterio de un maestro, de un teólogo que ha desarrollado ese trabajo en esa Biblia. Pero yo busco más riqueza que eso, entonces voy a hacer mi propio trabajo personal de investigación, de estudio, y después consultaré todos estos. ¿De qué va la epístola a los Filipenses? Así, los que la habéis leído más de una vez, tratando de recordar versículos, cosas, ¿cuál diríais que es el tema principal de la epístola a los Filipenses? Me gustaría leer vuestros comentarios en este chat en directo de este estudio. ¿Recordáis textos? ¿Recordáis de qué habla la epístola? ¿Cuál diríais que es el tema, o por los versículos que habéis leído? Pues yo me acuerdo de este versículo, ¿será este el tema? ¿Cuál tema diríais? Bueno, sabemos que uno de los propósitos no quiere decir que sea el tema principal. Mientras escribís algo por ahí vosotros,
Uno de los propósitos de Pablo para escribirle a los filipenses era para darles gracias, agradecerles por la ofrenda que con mucho amor ellos le habían transmitido, le habían dado. Por ejemplo, capítulo 1 de Filipenses, versículo 4 y 5. Siempre en todas mis oraciones rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. O sea, Pablo está dándoles, está reconociéndoles, agradeciéndoles lo que ellos han hecho. En el capítulo 4, aquí se ve más claramente esa gratitud por la ofrenda. Capítulo 4, versículo 19 del 10 en adelante, todo ese pasaje habla de esa ofrenda. En gran manera me gocé en el Señor, de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia en todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para tener necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Pues aún Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades, a Tesalónica me enviasteis. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Pero todo lo he recibido y lo tengo en abundancia, estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a las riquezas, a sus riquezas en gloria. ¿Notas Pablo agradeciéndoles por la ofrenda que ellos le habían enviado? Era una ofrenda económica que le ayudaba a Pablo a comer cada día, a vivir cada día, porque él vivía de eso, del Evangelio. Bueno, Nancy nos ha respondido, los demás están todavía pensando, ¿y de qué van los tesalonicenses? Nancy dice fortalecimiento espiritual. Bueno, podría ser. Así recordando seguramente, Nancy, algún versículo que dice por ahí. Yo acabo de leer uno clave, todo lo puedo en Cristo, que me fortalece, ¿verdad? Pero ¿de qué trata el texto? Me acuerdo de este versículo, pero ¿es el tema principal? Pablo agradece a los filipenses por la ofrenda que le dieron, pero ¿es el tema principal? Tenemos que considerar más, hay que leer la epístola varias veces, recuerda, ir notando las palabras clave, las ideas principales. Por ejemplo, si resaltamos algunos textos que se repiten, el capítulo 1, versículo 27, a ver, y ahora vamos a leer varios versículos. Todo esto lo haríamos leyendo la epístola entera 50 veces. Ahora no tenemos tiempo para eso, ¿verdad? Yo os voy a resaltar algunos versículos y vosotros vais pensando, a ver, en estos versículos se repite una idea principal, a ver cuál es. 1:27. Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. ¿Sí? ¿Vale? Leo otro. 2:2. Completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Conectas este con el anterior, dice algo parecido, relacionado, igual. 3, capítulo 3, 15 al 16. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Y si otra cosa sentís, eso también os lo revelará Dios. Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. 4:2.
Ruego a Evodia y a Síntique que sean en un mismo sentir en el Señor. Bueno, he leído 4 textos a lo largo de la epístola. ¿Qué tienen en común estos textos? ¿Cuál es el tema que se repite? Ya he leído que hay otros hermanos que también habéis compartido: si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros?, dice Beatriz. Carmen dice: la fe en Cristo como omnipotente, el Todopoderoso. Bueno, todos esos temas que decís, perfecto, y gracias por participar, cosas que os recuerden versículos que habéis leído. Pero notas tú en la lectura, en ese investigar, una de tus preguntas es: ¿hay algún tema que se repita más frecuentemente? Y yo os he mostrado 4 textos salpicados aquí a lo largo de la epístola. En el 1:27 leíamos: solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que, sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo, y estoy aquí haciendo énfasis para que notes el tema, en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. En el 2:2, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. ¿Notas? Ahora yo estoy exagerando, estoy haciendo énfasis para que notes lo que se repite en estos versículos. En el 3, 15 y 16 leíamos: así que todos los que somos perfectos, o sea, los que somos creyentes se refiere, esto mismo sintamos. Y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Pero en aquello a lo que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa, ¿vale? Y en el 4:2, a un caso particular de un conflicto en la iglesia, le decía Pablo: ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Bueno, veo que algunos lo han captado. Carmen dice: un mismo sentir. Miriam: todos en un mismo sentir. Nancy: vivir en un mismo espíritu. Juan: que seamos uno en todo. Muy bien, entonces podríamos decir que después de leer repetidas veces la idea un mismo espíritu, un mismo propósito, una misma actitud, una misma norma, que vivan en armonía, entonces yo digo: el tema es la unidad. Está hablando de que tenemos que vivir en unidad. La unidad se manifiesta de esa manera, teniendo un mismo sentir, un mismo espíritu, yendo hacia un mismo propósito, teniendo la misma actitud, viviendo en la misma regla o norma, dice ahí, vivir en armonía. El tema es la unidad. Visto así, ¿no? Es el tema que más se repite. Mira, en el 1:1, como cuando empieza la carta, después iríamos viendo estos otros detalles. Al comenzar la carta, Pablo dice: Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos. Y si tú buscas en las salutaciones cómo Pablo empieza todas las cartas, resulta que es la única vez que él se dirige a los cristianos como todos los santos. Y hablando así, lo que Pablo está haciendo es promoviendo la unidad. Esto va para todos vosotros. Cuando yo hablo de una forma así más personal, más individual, bueno, pues cada uno recibe su enseñanza, pero si yo os hablo a todos, es como que estáis juntos, estáis participando de recibir la misma enseñanza. Y de hecho esa palabra todos, tú también vas a ver que es una de las que se va repitiendo a lo largo de la epístola. Por ejemplo, en el 1:4. Siempre en todas mis oraciones rogando con gozo por todos vosotros.
O en el versículo 7 y 8, como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones y en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia, porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. ¿Notas cómo se repite? No solo aquí, más adelante, durante la carta también, capítulo 2, versículo 17. Y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. O en el versículo 26 de aquí mismo, este capítulo 2, porque él tenía gran deseo de veros a todos vosotros, y gravemente se angustió porque habíais oído que había enfermado. Entonces, estos detalles nos ayudan a ir apoyando esa idea que va cuajando, que va tomando forma. Entonces, en principio ya parece que voy definiendo que el tema principal de la epístola a los filipenses es la unidad, por estos detalles que estamos viendo. Después, en el análisis de la carta, pues te resaltan cosas como ese versículo que leíamos antes, en el que había dos hermanas, una se llamaba Evodia y otra se llamaba Síntique. Es raro que yo no conozca hermanas que se llamen así, con lo bonito que son esos nombres. ¿Cómo es que los padres no se los ponen a sus hijas? Bueno, igual pasaron de moda, ¿no? Eran para otra época, en un contexto griego, así lo decía de broma, a ver si después algún hermano por ahí que estén pensando tener un niño le ponen Evodia a su hija y después me culpan a mí, o Síntique. En este contexto seguro que sonaban muy bonitos. El caso es que Evodia y Síntique tenían un conflicto personal, estaban peleadas. Entonces, ¿qué hace Pablo? Media en el caso de ellas dos para que sean de un mismo sentir en el Señor. Esas diferencias que tenéis, ese conflicto que tenéis, hay que buscar que lleguéis a un mutuo entendimiento. Los creyentes nos caracterizamos porque vivimos en una unidad fuera de lo común y de lo normal. Tenemos un mismo sentir, vamos en una misma dirección, nuestros objetivos son los mismos, tenemos el mismo parecer sobre temas incluso de la vida misma, que eso puede parecer muy difícil. Ahora, por ejemplo, vivimos tiempos de COVID-19. ¿Cómo va el tema del COVID-19 en las iglesias? Yo os puedo hablar de mi iglesia, os puedo hablar de la confraternidad de pastores en las que yo pertenezco. Estoy en diferentes grupos con pastores, movimientos aquí de la zona, movimientos nacionales. Entonces, a la pregunta, ¿hay un mismo sentir en cuanto a cómo tratar el tema COVID-19 en las iglesias? Pues ya de entrada os digo que no hay un sentir en común. Hay diferentes opiniones. ¿Y entonces? ¿Eso qué quiere decir? Pues que algo espiritualmente falla. Porque el tema de Filipenses es ese, pero si considerásemos otras partes de la Escritura, enseñanzas que Jesús dio, léete la oración que Cristo hizo al Padre. Vas a notar que lo que resalta en esa oración de Juan capítulo 17 es Jesús estaba suplicando al Padre para que ayudase a los creyentes a que sean uno, a que vivan en unidad. Es lo que más se repite en su oración. Que sean uno como tú y yo somos uno. Llega a decir que sean perfectos en unidad. Y Él va a decir, para que el mundo crea que tú me has enviado. Mira qué importante es que los creyentes vivamos en unidad. El concepto de las diferentes metáforas en la Biblia que hablan de lo que es la iglesia, un cuerpo, un edificio bien coordinado de piedras vivas, etcétera, la esposa de Cristo, todo apunta a una unidad inigualable en otro movimiento humano que haya en este mundo. La iglesia es única en cuanto a cómo vivir en unidad.
Si considerásemos cómo vivía la primera iglesia, la iglesia floreciente en Hechos, pues lo que resaltaba por encima de todo era esa unidad. Y tenían un mismo sentir y compartían las necesidades unos con otros. Cada día buscaban reunirse, tener comunión. Entonces, ante la pregunta, ¿cuál es la postura de las iglesias en cuanto a COVID-19? Vas a encontrar de todo tipo de posturas. Están los que dicen, no, tenemos que cerrar las iglesias hasta que esto no se solucione, porque tenemos que ser solidarios, se apelan a motivaciones humanas, tenemos que ser solidarios para no participar en la propagación del virus, entonces es mejor no reunirnos. Esa es una postura respetable. Ahora hay otra postura que dice, no, pero es que la iglesia es la luz en el mundo. En tiempos de dificultad la iglesia tiene que brillar más que nunca y la unidad de la iglesia es algo que se tiene que manifestar siempre. En toda circunstancia tenemos que reunirnos lo máximo posible para mostrar al mundo. Bueno, notas, ya hay dos posturas muy diferentes, opuestas totalmente. Dice, si eso no puede ser, pues según la Biblia no, porque tenemos que tener un mismo sentir. Entonces yo ahora no voy a responder, ¿y cuál sería la postura correcta? ¿Qué dice la Biblia? Algunos somos tachados como de ser así como muy raros, porque siempre tenemos la misma cuestión en nuestra boca. ¿Vale? Sí, este es el problema, pero ¿qué dice la Biblia? Y hay pastores incluso que, bueno, ya estamos otra vez igual. ¿Y qué dice la Biblia? Sí, pero seamos prácticos, seamos realistas, vamos a tratar un tema que... Pero a ver, ¿qué somos? ¿Somos cristianos? ¿Seguimos la Biblia o seguimos el diccionario de la Real Academia Española o el libro gordo de Petete? ¿Qué es lo que seguimos nosotros? ¿Dónde están las instrucciones para nuestra vida? ¿Cuál es la voluntad manifiesta de Dios? ¿Dónde está escrita? ¿Cómo se tiene que conducir a la iglesia? ¿Dónde está? La Biblia. Cualquier decisión, cualquier motivación, cualquier cosa que tomemos, tiene que ser la Escritura las que nos guía a ello. Porque si no, después las opiniones personales son muy respetables, pero son posiciones personales. Y si hablamos de un grupo donde haya 100 personas, puede haber 100 opiniones distintas. Pero los 100, que son iglesia, tienen un mismo sentir. ¿Por qué? Porque tienen un mismo espíritu y porque tienen un mismo Señor, el cual les ha dado una sola palabra, que es la Biblia. Y todos, como la interpretan, siguiendo la hermenéutica bíblica correcta, todos llegan a una misma conclusión sobre los mismos temas. Entonces ese es el tema principal. No sabemos cuál era el problema que tenían Evodia y Síntique, pero seguro que eran problemas como los que nosotros tenemos día a día en nuestras congregaciones, que una lo ve de una manera y la otra lo ve de otra. ¿Y qué hace Pablo? ¿Analiza el problema y les da una solución? No, fíjate lo que les dice. Le dice que sean de un mismo sentir. Sí, pero entonces ¿cuál de las dos cede? ¿Cuál de las dos tiene que rectificar? ¿La que grite más? No, mira cómo termina la instrucción de Pablo. ¿Qué dice? Lo que yo no he leído. Que sean de un mismo sentir en el Señor. Jesús decía, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid cualquier cosa y os será hecho. Que sean de un mismo sentir en la opinión de la que tenga más argumentos, de la que grite más, de la que tenga más respaldo de la iglesia. No, en el Señor, el mismo sentir en el Señor, su palabra es la que nos lleva a que estemos en común acuerdo. Y entonces notas, este tema va dando forma ya, o sea, ya tenemos ahí prácticamente definido que el tema principal de Filipenses, pese a que analiza diferentes enseñanzas, doctrinas, problemas, pero parece que hay un tema en general, un tema en común principal, que es la unidad de los creyentes, pero no cualquier unidad, la unidad que Cristo espera de todos nosotros.
Y aún si seguimos investigando, pues llegaríamos, por ejemplo, a ver más. Por ejemplo, capítulo 2, versículo del 1 al 11. Vamos a leerlo y a ver, ves pensando a ver en qué, porque ahora va a hablar de la humillación y de la exaltación de Cristo. Cristo se hizo hombre, Cristo fue ascendido. Entonces, a ver en esta enseñanza qué tendría que ver esto con la unidad de la Iglesia. ¿Qué tendría que ver esto con el tema principal que estamos tratando de definir? Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. ¿Notas? Como está dando herramientas para construir la unidad, la humildad básico, hermanos, para que estemos unidos. Ser humilde, considerando a los demás como más importantes que tú mismo. ¿Por qué? Porque la naturaleza humana es que cada uno se considera a sí mismo y lo que yo digo es lo que vale. Yo tengo razón, los demás están equivocados. Pero eso es destructivo para poder hacer posible que la Iglesia sea la Iglesia que Cristo espera, una Iglesia unida, de una forma única como no existe en este mundo. Si cada uno de nosotros venimos con nuestras pretensiones, yo tengo la razón, los demás están equivocados, si lo ves todo desde tu punto de vista y no eres capaz, no es que renuncies a tu punto de vista, no estoy diciendo eso. Lo que dice aquí el texto es que seas capaz de ponerte en el lado del otro, que seas capaz de tener la humildad suficiente para estimar a los demás como importantes, de considerar a los demás como lo que ellos dicen también cuenta, voy a pensarlo. Y sigue, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Y si yo leo de aquí para adelante, me quedo con una enseñanza teológica de que Cristo, siendo igual a Dios, se humilló, se hizo como nosotros, pero nota que esta enseñanza viene como motivo de decir que tenemos que estar unidos. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, el ejemplo de Cristo. Su obra apunta a este favor, no miró por lo suyo propio, miró por lo de los demás. Por lo cual también Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo hombre. Cristo se humilló, Dios lo exaltó, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios el Padre. Entonces uno podría decir, mira, el tema principal de la carta a los filipenses es la humillación y la exaltación de Cristo. No, ese es un tema que hay dentro de la carta, pero está recitado por motivo del tema principal. Mira, tenéis que tener un mismo sentir, tenéis que vivir en el mismo amor, unánime, sintiendo la misma cosa. No os peleéis por vanagloria. Las discusiones tienen que ser buscando la verdad, no para defender tu derecho. Las discusiones dentro de la Iglesia es por amor a la justicia de Dios, a la verdad de Dios, por defender la Escritura. Yo estoy dispuesto a pelearme con cualquiera, pero no para defender mis ideas, sino para defender la verdad de la Escritura. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores, no mirando por lo suyo propio, hay que mirar por lo de los demás. Y en base a esta enseñanza, mira el ejemplo de Cristo. Él, siendo Dios, no se aferró a ser Dios, se despojó. O sea, no miró por lo suyo propio, miró antes por lo de los demás. ¿Te das cuenta? Cómo hay un tema, pero no es el tema principal. Este tema está provocado por
el tema principal de la epístola, que es la unidad de los creyentes. ¿Qué te parece? A simple vista, igual nadie hubiese dicho, anda, pues no pensaba yo que los filipenses, el tema principal era la unidad de los creyentes. Es más, alguno me podrá decir, pues mi Biblia de estudio dice que no, que el tema principal de la epístola es vivir una vida para Cristo, porque hay una gran parte que dice, para mí el vivir es Cristo, y incluso el morir sería ganancia porque me voy con Jesús. Ese es un tema, pero no el tema principal, ¿entiendes? O sea, ese es nuestro objetivo del estudio de hoy, llegar a cuál es el tema principal de la carta, averiguar cuál es el propósito principal en todo libro. Cada libro en la Escritura sigue esta pauta. Hay un tema principal y después surgen muchos temas, pero esos temas tienen que ver con el tema general. De ahí que es muy importante siempre identificar este tema, esta principal idea. En este caso de este ejemplo que hemos visto a los filipenses, todo lo demás que está ahí nos va a ser más fácil averiguar enseñanzas, entender el por qué Pablo está diciendo esto, si conocemos el tema principal de esta carta. El hecho de conocer el tema general me ayuda a poder entender mejor los otros detalles. Después hay cuestiones personales. Incluso en una carta llega a decirle, y enviadme a este hermano, y cuando venga que me traiga el abrigo que me lo dejé. O sea, eran cartas. Son palabras de Dios, pero eran cartas, hay instrucciones personales. Ahí en el capítulo 2, versículo 19 en adelante, se habla de Timoteo, se habla de Epafrodito. Espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. Pues a ninguno tengo del mismo ánimo, y que tan sinceramente se interese por vosotros. Porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. ¿Notas? Aún en comentarios personales aparece el tema de la unidad. Si tú lees esto solo, sin tener en cuenta todo el libro, no captarías esa idea. Porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús, pero ya conocéis los méritos de Él, que como hijo a Padre ha servido conmigo en el Evangelio y tal. De pronto esto pasaría, tú lo lees como una narrativa que Pablo está contando de su experiencia con Timoteo, lo que él vive con él y tal, pero cuando tú ya sabes el tema principal de la carta, te das cuenta, mira cómo Pablo las va colando por aquí y por allá. Ahora está hablando de Timoteo, pero está utilizando su experiencia personal, su conocimiento, que él tiene amistad especial como Timoteo, a quien tenía como un hijo, para mostrarle como un ejemplo ante los demás de esa aportación a la unidad de la Iglesia. Dice, porque todos buscan lo suyo, pero no lo que es de Cristo Jesús. Pero ya conocéis los méritos de Timoteo, que como hijo a Padre ha servido conmigo en el Evangelio. Así que a este espero enviaros. O sea, este os va a ayudar a buscar esa unidad. Timoteo os va a ser de mucha ayuda, porque mira, su carácter es el de darse sin buscar lo suyo propio. Y confío en el Señor, versículo 24, que yo también iré pronto a vosotros. Mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades. Y al conocer el tema central de la epístola, resalta mucho más, incluso palabras, al hablar de Epafrodito, mi hermano, mi colaborador, mi compañero de milicia. Esto tiene más fuerza ahora que si yo no conozco el tema principal. ¿Te das cuenta? Porque él tenía gran deseo de veros a todos vosotros. Ahí está el todos vosotros que antes decíamos. Cómo ahora dentro de ese contexto aún tiene lo entendemos mejor, tiene más sentido, ¿no? Y gravemente se angustió porque habíais oído que había enfermado, pues en verdad estuvo enfermo y a punto de morir. Los creyentes fieles también se enferman.
Pero Dios tuvo de él misericordia, también ocurre eso. Y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Así que le envió con mayor solicitud para que al verle de nuevo os gocéis, todos juntos os gocéis, y yo esté con menos tristeza. Recibidle pues en el Señor con todo gozo y tener en estima a los que son como Él, porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio por mí. Fundamental, importante, detectar el tema principal de la carta. Era mi intención ver algún ejemplo más, pero se me ha hecho el tiempo. Llevamos un poquito más de una hora y si me meto a ver otro ejemplo nos iríamos mínimo 20 o 25 minutos más y no puedo extenderme tanto que ahora en un ratito tengo que dar una clase de seminario. Así que lo vamos a dejar aquí y nos quedará pendiente para la próxima clase de hermenéutica bíblica seguir viendo en este tema que nos ocupa, considerando el libro, el tema principal del libro, pues ver algún ejemplo más, de coger alguna otra carta o libro y fijarnos cuál es el tema principal del libro, del que todos los demás temas pueden tener que ver o conexión o la intención de por qué se habló del otro. Pero por hoy lo tenemos que dejar aquí, tenemos que terminar. Y bueno, como siempre espero que este estudio de la palabra de Dios o sea de utilidad y o sea de bendición. Yo lo creo porque la palabra de Dios nunca vuelve vacía. Siempre que la abrimos y la leemos y la recibimos, siempre va a provocar algo nuevo en nosotros. Hoy hemos aprendido un poquito más de principios de hermenéutica, pero a la vez nos hemos dado cuenta de que no basta con decir nos llevamos bien, bueno, ahí estamos en nuestra iglesia, nos respetamos nuestras opiniones. No, de pronto Dios nos ha hecho un llamado a que no es suficiente, tenemos que tener un mismo sentir, ir en una misma dirección, tener una misma regla. Si no, es que algo no funciona, algo va mal. Y uno pensará, claro, no, ya lo decía yo tengo la razón, mi hermano está equivocado. Bueno, indicativo de que quien habla así es el que está equivocado, porque la humildad tiene que ser básica en esto y el mismo sentir en Cristo, en el Señor, su palabra. Queridos hermanos, un fuerte abrazo. Mañana es sábado, volvemos a otro fin de semana y este es el último del mes de enero. Mañana sábado y pasado domingo ya son los 2 últimos días del mes, así que espero que podamos despedir el mes juntos, como hemos hecho desde aquí para atrás estos últimos meses. Y mañana sábado a las 9, recordad, a las 9 de la noche, volveremos a reunirnos para seguir estudiando la palabra de Dios y dejar que Dios nos siga hablando. Un abrazo muy fuerte, un saludo para todos. Juan Vázquez, nos vemos ahora en el seminario. Ahora os envío el justificante de desplazamiento, ¿vale? Que hasta ahora no tuve tiempo. Hasta luego algunos y los demás hasta mañana. Nos vemos si Dios nos lo permite. Un fuerte abrazo.